Muy buenas a todos. En este video vamos a ver cómo resolver un circuito mixto junto a mis compañeros Diego Acuña y Joaquín Ibáñez y yo, Walter Muñoz. Pero antes debemos tener algunos conocimientos previos, como la ley de Ohm. Esta ley establece que en un circuito eléctrico la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. También debemos saber que en un circuito serie el voltaje varía según las cargas y la intensidad de corriente es constante. En cambio, en un circuito paralelo la intensidad de corriente es la que varía y el voltaje se mantiene constante. Este es el circuito que vamos a ver hoy. Tiene una fuente de voltaje continuo de 10 volts y 10 resistencias. Algunas están en serie y otras en paralelo. Luego vamos a colocar los datos de las 10 resistencias en nuestra tabla de valores, más la resistencia total que vamos a sacar después. Vamos rellenando los valores, que la resistencia 1 son de 2 kΩ, la resistencia 2 10 kΩ, después 20 kΩ, 20 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 4 kΩ, 80 kΩ, 20 kΩ y 23 kΩ. Luego vamos a colocar el voltaje de la resistencia total, que nos debería dar 10 volts al igual que la fuente de voltaje. Luego vamos a simplificar esas tres resistencias en paralelo en una que vamos a llamar resistencia paralelo 1, que se consigue mediante la siguiente fórmula. Y después reemplazamos los valores, que daría 1 dividido 20 más 1 dividido 20 kΩ más 1 dividido 10 kΩ. Aunque también se puede hacer de otra manera, que sería cuando cuando el valor de dos resistencias son iguales, que quedaría el valor de la resistencia dividido el número de resistencias. Sería 20 kΩ dividido 2 y nos quedarían 10 kΩ. Eso lo quedará como resistencia equivalente 1. Y después repetimos el mismo proceso, quedaría 10 kΩ dividido 2. Nos quedarían 5 kΩ. Después en la tabla de valores agregamos el valor de esta resistencia paralelo 1, que sería 5 kΩ. Después la siguiente resistencia en paralelo, que vamos a llamar resistencia paralelo 2, la vamos a simplificar del primer método que vimos, que sería 1 dividido resistencia 8 más 1 dividido resistencia 9, que sería 1 dividido 1 dividido 80 kΩ más 1 dividido 20 kΩ. Eso sería 16 kΩ. Esto lo vamos a agregar a la tabla como resistencia paralelo 2 y con 16 kΩ. Como veo en pantalla, tenemos 4 resistencias en serie que vamos a simplificar en una resistencia que se llamará resistencia en serie 1. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser resistencia en paralelo 1 más resistencia 6 más resistencia 7 más resistencia en paralelo 2, que vamos a reemplazar con 5 kΩ más 15 kΩ más 4 kΩ más 16 kΩ, que esto nos va a dar un total de 40 kΩ. Después vamos a anotar esto en nuestra tabla de datos, que la resistencia 1 va a dar igual a la resistencia 40 kΩ. Después nos va a quedar dos resistencias en paralelo. Para esto vamos a llamarlo resistencia en paralelo 3, que vamos a utilizar la siguiente fórmula: 1 partido 1 dividido resistencia 2 más 1 dividido resistencia en serie 1, que vamos a reemplazar con 1 partido 1 dividido 10 kΩ más 1 dividido 40 kΩ. Esto nos va a dar un total de 8 kΩ, que vamos a anotar en nuestra tabla de datos. Va a ser resistencia en paralelo 3 es igual a la resistencia 8 kΩ. Después nos va a quedar un circuito en serie. Para sacar la R total, utilizamos la fórmula, que es resistencia 1 más resistencia en paralelo 3 más resistencia 10. Reemplazamos y nos da 2 kΩ más 8 kΩ más 15 kΩ. Esto nos va a tratar de 25 kΩ. Vamos a anotar esto en nuestra tabla de datos, que la resistencia total es de 25 kΩ. Después de esto vamos a sacar la intensidad total, ya que tenemos la resistencia total. La fórmula va a ser voltaje total partido resistencia total. Nos va a dar la intensidad total. Reemplazamos con los datos: 10 volts partido 25 kΩ. Esto nos va a dar un total de 0,0004 amperes. Pero para que quedarnos más cómodos, vamos a utilizarlo como 400 microamperes. Vamos a anotar esto
en nuestra tabla de datos que la intensidad total es de 400 microamperes. Después vamos a sacar los voltajes de cada resistencia. El voltaje de la resistencia 1, la fórmula es resistencia 1 por intensidad total. Después reemplazamos esto, que va a ser 2 kΩ por 400 microamperes, que nos va a dar un total de 0,8 volts. Y lo vamos a dejar en 800 milivolts. Después vamos a sacar el voltaje de la resistencia 10, que va a ser voltaje de la resistencia 10 es igual a resistencia 10 por intensidad total. Reemplazamos esto y nos va a dar 15 kΩ por 400 microamperes. Esto nos va a dar un total de 6 volts. Después nos vamos a la voltaje de la resistencia en paralelo 3, que va a ser resistencia en paralelo 3 por intensidad total. Reemplazamos esto, que va a ser 8 kΩ por 400 microamperes. Esto nos da un total de 3,2 volts. Y para comprobar que está bien, sumamos todos los voltajes que consume cada resistencia. Nos va a dar un total de 10 volts, que es igual al de la fuente de poder. Después anotamos esto en nuestra tabla de datos. En la resistencia 1, resistencia 10, resistencia paralelo 3, 400 microamperes, ya que en un circuito en serie no varía la intensidad. Después nos vamos al voltaje. En la resistencia 1, 800 milivolts. La resistencia 10, 6 volts. Y la resistencia paralelo 3, 3,2 volts. Una vez tenemos anotados estos valores, recordaremos que la resistencia paralelo 3 está compuesta por estas dos resistencias, a la cual le calcularemos la corriente, ya que al estar en paralelo, su voltaje es el mismo. Entonces, la corriente de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia paralelo 3 partido la R2. Si reemplazamos nos queda 3,2 volt partido 10 kΩ y nos da un valor de 320 microamperes. Luego calculamos la corriente de la resistencia serie 1, que es el voltaje de la resistencia paralelo 3 dividido la resistencia serie 1. Si reemplazamos queda 3,2 volt partido 40 kΩ y da un valor de 80 microamperes. Ahora procederemos a anotar los valores en la tabla. Una vez anotados, nos toca recordar que la resistencia serie 1 está compuesta por la suma de estas cuatro resistencias, a la cual le calcularemos el voltaje. Entonces, el voltaje de la resistencia paralelo 1 es igual a la resistencia paralelo 1 por la corriente de la resistencia serie 1. Si reemplazamos queda 5 kΩ por 80 microamperes y nos da un valor de 0,4 volts, que expresaremos en 400 milivolts. Luego calculamos el voltaje de la resistencia 6, que es la resistencia 6 por la corriente de la resistencia serie 1. Si reemplazamos queda 15 kΩ por 80 microamperes, que da un resultado de 1,2 volt. Ahora calculamos el voltaje de la resistencia 7, que es resistencia 7 por la corriente de la resistencia serie 1. Si reemplazamos queda 4 kΩ por 80 microamperes, que da un valor de 0,32 volt, que expresaremos en 320 milivolts. Por último, el valor de la resistencia paralelo 2 es igual a la resistencia paralelo 2 por la corriente de la resistencia serie 1. Si reemplazamos queda 16 kΩ por 80 microamperes y da un valor de 1,28 volt. Ahora anotaremos estos valores en la tabla. Una vez ya anotados, recordaremos que la resistencia paralelo 2 es el producto de estas dos resistencias, a la cual le calcularemos la corriente. La corriente de la resistencia 8 es igual a decir que el voltaje de la resistencia paralelo 2 dividido la R8 es la corriente. Si reemplazamos, nos queda 1,28 volts partido 80 kΩ y nos da un valor de 16 microamperes. Ahora calculamos la corriente de la R8, que es el voltaje de la resistencia paralela 2 dividido la R9. Si reemplazamos queda 1,28 volts dividido 20 kΩ y da un valor de 64 microamperes. Ahora anotamos los valores en la tabla. Una vez anotados, recordaremos que la resistencia paralelo 1 sale el producto de estas tres resistencias, a las cuales calcularemos la corriente. Entonces, la corriente de la R3 es igual al voltaje
de la resistencia paralelo 1 dividido la R3, que si reemplazamos queda 400 milivolts sobre 20 kiloohms y nos da un resultado de 20 microamperes. Luego, la resistencia 4, si apreciamos el circuito, vemos que su valor de resistencia es la misma. Por ende, su corriente será la misma. Luego, la R5, que su corriente es igual al voltaje de la resistencia paralelo 1 dividido la R5, que si reemplazamos queda 400 milivolts dividido 10 kiloohms y da un valor de 400 microamperes. Para finalizar, anotaremos los valores en la tabla y el ejercicio estaría completado.